Bien, ya estamos con el siguiente invitado, veníamos charlando. Estoy con Javier Ceballos, él es médico especialista en urología. Estaremos hablando de uretroplastía, que fue creado hace 10 años en nuestro país, de una manera que ya lo va a explicar un tanto casual, y que ha generado un cambio, sobre todo en la calidad de vida de los pacientes, y además una masificación para que todas las personas que lo necesiten puedan acceder a este tratamiento. Gracias por acompañarnos, primero que nada. Gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poco de la problemática en sí, como para que la gente lo entienda. Esto que se dio, que ya lo vamos a explicar un poco cómo es que se llega a este resultado y esta creación por parte de médicos uruguayos, que además ya ha tenido una buena mirada por parte del exterior, se da para pacientes que, ¿qué patología tienen? ¿Qué enfermedad tienen? Bueno, es una herramienta, en realidad es una solución terapéutica aplicada a, en general, llamadas estrecheces de uretra. Aunque esta herramienta se puede aplicar en toda la vía urinaria, o sea, no solo en la uretra. La uretra es la vía final del aparato urinario que conecta la vejiga con el exterior. Es una patología benigna, de causa aún todavía no bien definida, pero se le distinguen tres grandes causas etiológicas que se le llama, que es las inflamatorias, o sea, por infecciones, que esas son bastante comunes y eran más comunes antes, en la era preantibiótica que ahora, pero están en aumento también. Después, las traumáticas, el aumento de los politraumatismos hace que esta patología vaya en aumento también, porque hay más traumatismo, sobre todo accidentes de tránsito, y aparte quedan más vivos. Antes había más muertes, en cambio ahora se rescatan más pacientes y bueno, esta es una de las secuelas que puede aparecer. Después también está un título que nosotros llamamos iatrogénicas, para que la gente la entienda. La medicina a veces pone nombres complicados para autoexcusarse, pero en realidad es un daño colateral producido por los tratamientos médicos. O sea, en una cirugía, cuando aparece una complicación y queda una secuela definitiva, eso se llama, bueno, una causa iatrogénica. La produjo la medicina o el médico. Sí. Obviamente que no es a propósito, porque claro, es un costo a veces que hay que pagar en determinadas patologías, pero la iatrogenia no se puede controlar. O sea, uno puede hacer la misma cirugía o el mismo procedimiento muchas veces y las secuelas aparecen cuando uno no lo quiere y cuando uno quiere o supone que va a venir, no viene. ¿Y qué incidencia hay en nuestro país, tanto de hombres o mujeres, que tengan este tipo de problemas? Bueno, la incidencia no está medida, ¿no? Pero se estima, tampoco está medida a nivel mundial, ¿no? Se estima que la población masculina, que es la que tiene más, en la que aparece con mayor frecuencia, la femenina tiene, pero mucho menos, por dos razones. Uno, porque la uretra es mucho más corta, y segundo, que la uretra masculina tiene la próstata alrededor, que genera por sí misma ya un problema obstructivo que se trata de manera diferente, pero que a su vez esos procedimientos pueden ser causa o génesis de secuelas o iatrogenias, como son las estrecheces. Estamos hablando de la incidencia. De la incidencia. Se estima en 1% de la población masculina y con mayor incidencia por encima de los 55 años. Y va en aumento, ¿no? Claro. Y esto que además genera obviamente una molestia bien interesante. Si bien es algo que de repente no es muy grave a nivel de salud, sí afecta la calidad de vida, ¿verdad? Claro. Es una patología benigna, en ese sentido quiere decir que no va a cortar su calidad de vida, pero sí produce un importante trastorno de su calidad, o sea, en dos aspectos, fundamentalmente en su movilidad. Los pacientes a veces no salen mucho de su casa porque necesitan estar un baño cerca, porque aumenta mucho la frecuencia urinaria, y otro, las molestias. Las molestias puede ser dolor, ardor, al orinar o fuera de la orina, y periódicamente infecciones o complicaciones como sangrado u otras. Pero además el hecho de la movilidad va también por el lado de que muchos de estos pacientes están en dilatación periódica cuando no tiene la solución quirúrgica a mano, que es la definitiva, y eso implica que tengan que ir a dilatarse y colocarse un catéter, una sonda, un día, 2 días o 3 días, a veces cada 15 días, un mes, 2 meses o 3 meses, pero eso hace que incluso para viajar piensen en no hacerlo, pues si le ocurre en el exterior se les complica mucho. Es tremendo, sí. ¿Cómo es que llegan a esta solución alternativa?
porque esto hace 10 años, esto fue un médico, cardiólogo, que bueno, tuvo este problema y quiso encontrar una solución o se le ocurrió, a partir de sus conocimientos, que podría llegar a aplicar otra manera para poder atender esta problemática. Sí, en realidad creo que la medicina, el cuerpo médico en general, está siempre pensando en cómo mejorar los procedimientos. Lo hace con la cirugía. Los cirujanos que hacen, o los urólogos que hacemos cirugía, cada procedimiento tratamos de ver los puntos débiles y de mejorarlo, y sobre todo mejorar aquello que tiene más afectación para el paciente. Muchas veces uno se enamora de la cirugía y a veces son cirugías de 2 o 3 horas que al cirujano sale muy satisfecho y encantado, pero para el paciente después es un viacrucis que no lo vive el médico y a veces no lo valora correctamente. Pero de todas formas, en general, la evolución de la medicina es hacia procedimientos cada vez menos invasivos y cada vez más confortables para el paciente. Bien. ¿Y qué fue lo que él descubrió o qué fue lo que de alguna forma se le ocurrió que podría llegar a hacer para mejorar esta situación sin llegar a una intervención quirúrgica? Bueno, lo interesante de eso es que no es tan poco frecuente que la medicina tome cosas del azar o de hechos fortuitos. Sí. Hay anécdotas muy jugosas en la medicina de médicos que se han hecho ellos mismos cosas para demostrarlo. Algunas han sido desastrosas y esas no se publican. Han sido sus propios conejillos de indios. Algunas han sido avances asombrosos y realmente han hecho cosas que, bueno, no sé si lo hiciéramos acá en Río de la Plata, no sé si serían muy bien vistas, pero fueron muy efectivas en cambiar un paradigma. Eso puede ser para otro tema. Pero acá lo que sucedió fue que, bueno, nosotros, esta herramienta es el uso de balones con medicación para tratar estenosis de algo, en este caso lo usan los vasculares para las arterias, muy usado en coronarias. Fíjese que en coronarias cambió el paradigma de los tratamientos y pasó de la cirugía, aquella famosa que había desarrollado Favaloro con los bypass, a prácticamente el 90% de los tratamientos, o quizás sea más, ahora se hacen a través de una punción en una arteria, se coloca un catéter y allí se dilata la arteria, se llega a la obstrucción bajo rayos, se llega a dilatar y a veces se deja un stent, que es como una malla, y a veces se hace con esta droga, sin dejar la malla, o con la malla, que permite que esto dure mucho más. Pero nosotros los urólogos, a veces la medicina está compartimentada mucho, no tenemos mucho contacto con otras disciplinas, ni el instrumental, ni las herramientas que ellos usan. O sea que nosotros en la urología podría decir que no conocíamos, yo personalmente tampoco lo conocía, que existían balones con una droga, con un polvito, que al inflarse se pegaba a la pared y quedaba actuando allí durante 6 semanas y evitaba la cicatrización. En este caso las placas ateroma y bueno, en el caso de la uretra va a ser la cicatrización posterior. Bueno, lo que sucedió con Fiandra, que es hemodinamista y se dedica justamente a la desobstrucción coronaria, es que él, por un problema médico, le colocaron una sonda 3 días, que es una de las causas iatrogénicas, y la propia sonda produjo una estrechez de uretra en su uretra distal. Y bueno, el médico, el urólogo que lo trató, le propuso cirugía, que es una cirugía que si se la explican casi todos la rehuyen, salvo que no tenga más remedio, pero hay que sacar un parche, un pedazo de mucosa bucal de la mejilla y colocarlo allí dentro de la uretra, con una sonda colocada durante 15 días, etc. Bueno, esa no la aceptó y entonces le propusieron que se autodilatara, le dieron una sonda especial y se autodilataba, creo que semanalmente o cada 15 días. Pero la autodilatación esa era dolorosa, molesta. Entonces él pensó en lo que hacían las coronarias y le fue al urólogo y le propuso, ¿por qué no ponemos un balón? Yo acepto ponerlo. El urólogo dijo, no, mirá, no existe en la literatura eso. Nosotros en esta medicina que se llama basada en la evidencia, nos basamos en la evidencia. Y la evidencia son los trabajos publicados, algunos trabajos que son diseñados para medir el efecto de determinadas drogas o determinados medicamentos o procedimientos. Y
si no está publicado, bueno, se puede hacer un trabajo de investigación, pero en realidad tiene que animarse a hacerlo. Y aunque él se ofreció y le dijo que no había ningún problema, que él se hacía cargo de las complicaciones y responsable, dijo que no. Bueno, entonces tenemos un proveedor común de insumos médicos, hay unos productos de una marca que se llama Medtronic que tiene productos para terapias endovasculares y también para procedimientos urológicos o endourológicos. Y Fiandra le dijo, a ver si conoces un urólogo que acepte. Sí. Y bueno, él me dijo a mí, yo soy muy receptivo con eso, siempre estoy pensando en cómo mejorar, nunca se me había ocurrido, y digo, bueno, no probemos. Sé, voy a hablar con él. Sí. Hablé con él, me dijo cómo se lo hizo, bien, si funcionan las arterias y no produce daño, porque lo primero que en las cosas nuevas es ver que no sea algo que si no está probado nunca, claro, sí, que no pueda producir un daño potencial. Exacto. Porque eso sí puede ser grave, ¿no? Porque no sabemos cómo corregirlo después. Él ya llevaba un año de la medicación, o aproximadamente eso, le había ido bien, no tenía dolor, no tenía problema en flujo, y le digo, bueno, yo en ese momento era jefe de servicio de urología del Hospital Maciel, y entonces hice lo que habitualmente se hace en estas pruebas. Dije, bueno, cuando vamos a probar algo nuevo y diferente, agarro los peores casos, no el caso de él que era muy sencillo, de agarrar los peores casos, porque si funcionan los peores, habitualmente los mejores va a funcionar. Claro. Entonces tomé aquellos casos que eran inoperables, que tenían contraindicación anestésica, que estaban con sonda permanencia, y empezamos a hacer, bajo nuestro costo, en el INSC, o en el servicio que Fiandra es propietario allí, y empezamos a ver que los resultados iniciales eran buenos en zonas que incluso la cirugía ya era difícil de plantearla, de abordarla. Entonces hicimos una serie de 10 pacientes, hicimos un seguimiento de 3 años, porque lo que vale en esto es que por lo menos tenga un año de seguimiento. Exacto. 3 años mejor y 5 sería el óptimo, y lo presenté en un congreso internacional, que casi es un iberoamericano. Bueno, ahí no tuvo mucha repercusión, pero al año siguiente, o casualidad, sale una empresa en Estados Unidos que patenta una modificación, un catéter más modificado para uso urológico, más cortito, con una guía más a la que usa. ¿Pero ustedes habían patentado ya o no? No, los catéteres ya existen. No, ya sé, pero esto lo habían registrado de alguna forma. No, bueno, pues es un procedimiento, los procedimientos no se pueden patentar, se pueden noticiar, o sea, se puede hacer, pero no hay derecho de autor ahí. Bien, está perfecto, pero ya había quedado registrado que ustedes ya lo habían presentado en este congreso internacional, por lo menos. Exactamente, sí, tenemos certificado y todo. Bien. Bueno, y esa empresa después comenzó una serie para validación en Estados Unidos, de hecho con 170 pacientes, multicéntrico, y hizo el avance al primer año, a los 3 años presentó los resultados muy similares a los nuestros, alrededor de un 75% de buenos resultados a 3 años, o sea, buenos resultados quiere decir que no precisa un segundo tratamiento durante ese tiempo, y lo validó la FDA como una alternativa en determinado sector de la uretra en diciembre del 21. Bien, o sea, una maravilla, porque en definitiva es algo que claro, que ya se incorpora. Ya hay evidencia, entonces los médicos se pueden agarrar de exactamente, y algo que ustedes lo comenzaron desde Uruguay, que bueno, no ha tenido tampoco tanta difusión, mucha gente no lo sabe, pero que en realidad también mejora muchísimo la calidad de vida, y además lo que decíamos, es de fácil acceso, ¿no? Exactamente. Es decir, las dos características que tiene son, para el lado del paciente, un gran beneficio, porque es el primer procedimiento urológico diseñado sin colocación de sonda posterior. Bien. Nosotros de inicio, como él no se había colocado sonda, yo de inicio lo diseñé sin sonda a ver qué pasaba, y entonces el resultado fue igual al protocolo que tiene para la NBA, que se hace con 3 días de sonda. Es poquito igual, pero sin sonda el paciente no tiene ni idea de lo que es tener sonda, o sí tiene idea anterior, o sea que cuando le dicen un procedimiento sin sonda, adhiere perfectamente a él. Lo otro, que las molestias que tiene son mínimas en el posoperatorio, a diferencia de la cirugía, que son 15 días de sonda, problemas con la herida, dolor, y bueno, después toda la rehabilitación cuando se saca la sonda. Y después del lado del cuerpo médico, o sea, del que ejecuta la técnica, es una técnica fácil de replicar. Bien. Es muy sencilla, lleva 15 minutos y lo puede hacer hasta, yo diría, un residente con un entrenamiento mínimo. A diferencia de la cirugía,
que para que tenga resultados buenos, lo que es el gol estándar, tiene que ser en centros especializados. Claro, mucho más costoso y requiere obviamente con equipos otro tipo de entrenados formación. especialmente Exactamente. Para eso. ¿Qué pasa con la formación? Porque bueno, desde que está este hallazgo, imagino que ahora se ha incorporado dentro de lo que es la Facultad de Medicina, sobre todo quienes hacen la especialización en urología. Bueno, la Facultad de Medicina, bueno, ahí sería en el posgrado, ¿no? Sí. Eso depende del profesor que esté en ese momento. Por ejemplo, nosotros hemos hecho cursos de entrenamiento y han venido del exterior. En el último curso que hicimos ahora en abril vinieron 11 médicos, 6 de Argentina, 2 de Chile, 1 de Ecuador, otro de Perú. Ellos vienen por su cuenta o traídos por el laboratorio. Y eso a su vez repican en su lugar y entrenan a otros. Y ahora estamos, por ejemplo, por firmar un convenio con la Cátedra de Urología de Buenos Aires, que es la más grande, para intercambiar residentes y que ellos vengan a entrenarse con nosotros. Perfecto. Con esta técnica que es un poco diferente a la que se hace en Estados Unidos. Ahora, ¿esta técnica está disponible a nivel privado el día de hoy o cualquier persona dentro de lo que es el Sistema Integrado de Salud o base puede acceder a él? Bueno, nosotros hemos hecho... Yo no, hace tiempo que no soy jefe de servicio ahí, pero tengo buena relación con la que está de jefa de servicio ahora, que es la doctora Mouro. Hicimos algunos pacientes, conseguimos que compraran los balones, porque la limitante de esto son los balones que salen más de $1000. Entonces, a veces el hecho de no comprar el insumo no permite hacer la técnica. Claro. O sea, sin el insumo no existe la plastia esta. Hemos hecho en salud pública algunos y hay un plan allí montado para que los usuarios de ACE lo hagan, se le haga a los usuarios de ACE. Y la mayoría de los pacientes, nosotros llevamos unos 120 pacientes ahora, han sido privados, pero los seguros, algunos seguros, por lo menos 2 seguros, no lo voy a nombrar, lo han cubierto, uno totalmente y otro parcialmente. Está muy bien. Bueno, es bien interesante para toda la gente que de repente tenga esta problemática y entienda que hay una nueva solución mucho menos invasiva para poder mejorar su calidad de vida, además obviamente de que de alguna forma posiciona también a los profesionales uruguayos a nivel internacional y está buenísimo eso que hoy charlamos más temprano, me decías esto de lo fortuito, que también está bueno que no se pierda, ¿no? Independientemente de que uno tiene que basarse en lo que ya está comprobado para poder avanzar en la medicina hay que estar atentos. Con el conocimiento adecuado, estando atento, uno puede seguir creciendo, ¿no? Exactamente. Sí, el cuerpo médico es un poco pretencioso y nos gusta que nos diga que somos científicos también. En realidad, los físicos y los matemáticos no nos consideran científicos y con razón, porque la biología no es una ciencia dura, es decir, no es una ciencia que puede, por determinadas ecuaciones, demostrar determinadas cosas. Cada organismo tiene sus particularidades. Pero la ventaja que tiene, que creo que no es la que tenemos que perder, es que podemos usar todas las herramientas. O sea, la química, la bioquímica, la ingeniería, todos estos desarrollos, por ejemplo, los balones, lo han desarrollado ingenieros biomédicos. Y la cantidad instrumental en los últimos 25 años que permiten hacer tratamientos de precisión desde afuera, como es el famoso robot Da Vinci, etcétera, son todas obras de ingeniería. O sea que nosotros en el medio podemos utilizar todas sin ser desplazados por ninguna de ellas, ¿no? O sea, hay que tomar lo mejor de cada una. Y también el azar o la casualidad debe ser tenida en cuenta, sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un gusto recibirte. Gracias. Bien,